Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a analizar el modelo del CAM. Este es un modelo de valoración de activos financieros que permite calcular qué porcentaje de retorno tiene una inversión. Es parecido al cálculo de la tasa interna de retorno, pero el CAM, además, aparte de eso, asume dentro de su cálculo un riesgo. Entonces, es un poco más acercado a la realidad que únicamente calcular la tasa interna de retorno, ya que aquí estamos viendo si yo invierto o compro acciones de un activo o de una empresa, qué riesgo hay. Y sobre todo tenemos que calcular el riesgo o la calificación que le dan las calificadoras a esta empresa y también el riesgo país. Entonces, para ello vamos a pueden dirigirse a la página siguiente, al enlace, es.us.finanzas.yahoo.com, hasta ahí únicamente, y los va a mandar a esta página. Aquí en esta página de Yahoo Finanzas pueden buscar cualquier empresa. Por ejemplo, podemos buscar las de Cemex, empresas que cotizan en la bolsa de valores, y vamos a poder descargar mucha información. Por ejemplo, aquí en estadísticas, bueno, en datos históricos mejor, para que nos permita descargar. Aquí tenemos el valor de las acciones, a cuánto abrió, cuánto fue el punto más alto, el más bajo y a cuánto cerró. Aquí podemos descargar todos nuestros archivos en un archivo de Excel, dependiendo de la empresa que querramos nosotros analizar. Aquí la podemos buscar en esta dirección de yahoofinanzas.com. Una vez que elijan las de ustedes, yo voy a elegir la de KO. Lo que vamos a hacer es poner en una columna, todos los datos que hayan descargado. Yo en este caso descargué los de un mes completo. Y lo vamos a llamar, en este caso Coca-Cola, ajustarlo, y por acá voy a poner la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Esta es una calificación que da, eso precisamente es una agencia calificadora de riesgo. Así es que voy a bajar también los datos ahí mismo de Yahoo, y después voy a calcular el retorno de esta inversión. ¿Cómo calculo el retorno de esta inversión? Pues muy fácil. Es decir, yo pongo el valor que tengo de inicio de venta, y luego le voy a restar lo que yo voy a tener en el siguiente periodo, y luego le resto 1. Y eso es lo que voy a hacer con cada uno de los elementos. Arrastro todos mis elementos y los pongo en valores de porcentaje, ya que este me da una rentabilidad negativa del 150%. ¿Sí? Entonces hay que identificar, y esos son factores clave dentro de los análisis de portafolios de inversión, que tenemos que identificar que estos tengan una tendencia a la alza hacia el mediano y largo plazo, ya que, como podemos identificar aquí con un mes, pues realmente no pudiéramos ver si tenemos una rentabilidad o no tenemos una rentabilidad cuando tenemos muy pocos datos. Por ejemplo, aquí tenemos pérdidas, pero aquí ya tenemos ganancias, por aquí tenemos unas pérdidas muy bajas, etcétera, ¿no? Una vez que hagamos calculemos el retorno de Coca-Cola, vamos a calcular el retorno país que se le da en este caso, donde estamos haciendo la presente elección, es el caso de México. Y también voy a poner aquí sus datos de los puntos porcentuales, los puntos que nos da esa calificadora. Posteriormente voy a hacer la misma operación para sacar el retorno país. Voy a poner el precio, la calificación del día de hoy, el día de mañana, y luego a eso le hago una resta de 1. Hago lo mismo para todas las operaciones, y luego tengo que sacar la covarianza. Recuerden, la covarianza nos ayuda a nosotros a identificar o a eliminar algunos datos que pudieran sesgar nuestra confirmación. Así es que es una herramienta muy útil utilizar la covarianza, sobre todo en este tipo de análisis de portafolios de inversión, ya que lo que menos queremos es tener mucho riesgo, es decir, analizar datos que realmente no son tan significativos, y precisamente eso es lo que hacemos con la covarianza.
no cuantificar datos que no sean tan significativos para evitar sesgos. Y bueno, vamos a calcular la covarianza. ¿Cómo la calculamos? Únicamente escribimos covar, nos va a pedir la matriz 1 y luego coma, punto y coma, y escribimos la matriz 2. En este caso, la matriz 1 va a ser D, que es el retorno de Coca-Cola, y la matriz 2 va a ser el retorno del país. Así de simple. Posteriormente, vamos a sacar la varianza punto P, pero del retorno del país. Así como pueden ver, únicamente de estos datos. Y ya con esto, ya sacamos la beta de mercado. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es dividir la covarianza entre la varianza. Ahora llegamos a un punto clave. Beta de mercado, 0.2. En primera instancia, habíamos dicho que estamos analizando el modelo CAM, que es el modelo que nos da una tasa de retorno con un riesgo asumido. Pero este es un punto clave, la beta, porque la beta nos va a decir, aquí tenemos la fórmula para calcular el CAM, ¿sí? Ahorita la vamos a ver, qué significa cada uno, el rendimiento esperado, el rendimiento libre de riesgo, la beta de mercado, que precisamente aquí dice que entre más cercano es a 1, es mayor el riesgo. RM es el riesgo de mercado y RP el riesgo de país en porcentajes. Pero, ¿qué pasa con estos portafolios? Tomen en consideración que entre más se acerque a 1, inclusive puede subir de 1, puede subir más de 1, pero como máximo debemos de aceptar para invertir en algún activo, en alguna empresa, que esta beta de mercado sea menor a 1. Entre más baja sea, va a ser más viable porque no va a haber tanto riesgo al momento de estar invirtiendo. Ahora, esto es meramente un dato subjetivo, ¿sí? Porque si nosotros queremos invertir en un portafolio de inversión un poco conservador, bueno, entonces pudiéramos tomar este criterio. Pero si queremos asumir un poco más el riesgo, recuerden que dentro de los portafolios de inversión hay activos que te dan mayor rendimiento, pero mayor rendimiento, mayor riesgo. Un ejemplo de qué riesgo sería muy alto y que esté vinculado con la beta que salga muy alta, pues pudiera ser una empresa de desarrollo tecnológico la cual está sacando un producto nuevo, pero que todavía no lo saca, no lo perfecciona para poderlo sacar al mercado y producirlo en masa. Y pues obviamente eso haría que la beta sea un poco más alta, pero es importante analizar qué tipo de negocio es, porque si este negocio va a romper paradigmas, va a crear tendencia, va a crear nuevos elementos de consumo, va a crear mejores nichos de mercado y seguramente esto va a trascender en alguna patente, pues tal vez al mediano y largo plazo va a ser sumamente rentable invertir en esta empresa, aunque tenga una beta de mercado muy alta. Pero, no se me equivoquen, si necesitamos un portafolio un poco conservador o muy tradicional, siempre hay que identificar que la beta no llegue a 1. Entre más cercano sea a cero, es más viable invertir. Ahora, después sacamos RF. RF va a ser la varianza tipo S, pero de el precio de las acciones de Coca-Cola. La beta, pues ya la calculamos, 0.2. RM, este es el riesgo de mercado, ese ya no lo va a dar. Podemos identificar cuál es el riesgo de mercado, que nos dé alguna calificadora internacional para ver cuál es el riesgo de mercado y basado en el riesgo de mercado de invertir en esta empresa que es de manera nacional, para saber cuánto es el riesgo de mercado que esta empresa nos da como calificación para la atracción de nuevos flujos de efectivo, nuevas inversiones. Y posteriormente únicamente tenemos que aplicar la fórmula. La fórmula para el CAM va a ser, en este caso, el RF, como podemos ver aquí a mano derecha, RF. Luego, más la beta de mercado, 0.02. Y vamos a abrir paréntesis para hacer una diferencia del RM, que en este caso es el riesgo del país, menos nuevamente RF. Eso nos va a dar un 82%. Entonces, con ese 82% ya podemos nosotros ver que es una rentabilidad muy alta de nuestros precios de las acciones de Coca-Cola.
ya que la tasa de retorno es del 82% de mi inversión y en un corto plazo, básicamente de un mes. Y bueno, por cuestiones de este tema del CAMP y la beta de mercado, eso es todo. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios.